En los últimos días los casos de COVID en el país se han incrementado de una forma muy importante y muy preocupante. Tenemos en línea a don Ronald Evans, epidemiólogo, y quien muy amablemente siempre nos atiende consultas sobre el avance de la pandemia en el país. Muy buenas tardes, don Ronald, y como siempre un gusto verlo en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo no? Don Ronald, a la orden siempre. Muchas gracias. Antes de comenzar la entrevista, quería que viéramos con los televidentes un par de gráficos. Son los gráficos de la cantidad de casos y de las hospitalizaciones de los últimos días. Aquí en este gráfico, este primero de los casos nuevos, vemos el incremento considerable y preocupante de los últimos días. El 5 de abril teníamos 354 casos y ya para el 7 de abril 907 casos registrados y el 9 de abril 914 casos. Es un incremento, ahí podemos ver en el gráfico cómo suben de golpe estos casos, y igual se ve reflejado en las hospitalizaciones. En el siguiente gráfico vemos como el 1 de abril teníamos registradas 344 personas hospitalizadas por COVID en el país y ya para el 9 de abril, 8 días después, teníamos 412 personas. Las cifras son preocupantes. ¿Cómo explicamos esto, don Ronald? Y no sé si estamos hablando ya definitivamente de una tercera ola en el país. Bueno, en primer término voy a poder darle algunos datos que ya tenemos de la semana pasada, comparándolo con la semana antepasada, o sea, la semana de Semana Santa propiamente dicho. Nosotros vimos un aumento, un incremento enorme de casos de una semana a la otra. El promedio diario aumentó en 227 casos más en la semana pasada con respecto a la Semana Santa. Y lo mismo pasó con el número total de casos y también pasó con la tasa por 1 millón de habitantes. La tasa aumentó en un 69%. Nosotros nunca habíamos visto un incremento tan intenso en tan breve espacio de tiempo, en tan pocos días, de una semana a otra. Esto fue algo totalmente inusual, aunque ya lo habíamos advertido. Nosotros advertimos en Semana Santa que era una falsa ilusión las cifras que estábamos observando en ese momento y que muy posiblemente eso se iba a reflejar la semana siguiente en ese aumento de casos que yo le acabo de describir. Pero no solo es el aumento de casos, el aumento de las tasas que ocurrió para todo el país y para las 7 provincias, sino que también algo todavía más preocupante, que es el índice de contagiosidad. El índice de reproducción pasó de 0,83 a 1,45, es decir, un incremento enorme, repito, en tan poco tiempo. Inclusive este RT en algunas provincias como San José y Heredia está en 1,60. Nosotros nunca habíamos visto un RT de ese valor, con ese valor tan alto. Esto realmente nos mueve mucho a preocupación, especialmente por lo que estamos viendo en América Latina, especialmente en países como Argentina, Chile, Brasil, inclusive Uruguay, esa Uruguay que tanto fue elogiada por haber contenido la pandemia. En este momento ha visto días en que ha tenido 4.500 y 5.000 casos, cosa que nosotros inclusive nunca llegamos a tener. De tal manera que estas variantes también que están circulando por toda América Latina nos mueve a preocupación, porque repito, nunca habíamos visto un incremento tan rápido en tan solo escasos 7 días, escasa una semana, que hemos visto estas cifras que son realmente apabullantes y que mueven a preocupación, que indudablemente tendrá el gobierno, las altas autoridades, que pensar qué es lo que se va a hacer ante esta eventualidad, ya que de seguir realmente sería una catástrofe para el país, porque eso ya se está reflejando en las camas de ocupación, las unidades de cuidado intensivo y otros indicadores de salud que también
mueven a preocupación. Don Ronald, y es que decía usted, bueno, del crecimiento tan grande en menos de una semana, pero es que es mucho menos que una semana. Vea que el 5 de abril, por ejemplo, teníamos 354 casos y ya al día 7, 2 días después, teníamos 907 casos. El crecimiento es exponencial. Y lo que decía usted, no hemos tenido un incremento como este ni en la primera ni en la segunda ola. Precisamente por eso le decía yo que nosotros que tomamos como base una semana completa para poder hacer cálculos más promediales, porque Claro. eso es un promedio de 7 días, nosotros ya observamos ese aumento tan inusitadamente elevado. Hay que ver lo que es un aumento de un 62%, por ejemplo, en el número de casos, o un aumento de un 74% en el RT, que eso fue lo que se incrementó de una semana a la otra. Y repito, bueno, yo no sé qué va a suceder en los próximos días. Es decir, hay que hacer algo porque esto no puede continuar así. No podemos esperar a que los hospitales ya lleguen al colapso total. Y sobre todo, repito, lo que mueve a máxima preocupación es que tenemos que ver un reflejo de lo que está pasando en otros países en América Latina. Es decir, lo que está sucediendo en esos países, eso puede suceder perfectamente en nuestro país, en Costa Rica. Y sobre todo, si ya esas variantes, como la variante brasileña, la P1, está circulando en varios países, ya se ha encontrado en Costa Rica. No sabemos la magnitud de esta diseminación de esta variante, pero si ya está ocurriendo en el país, si ya han sido diagnosticados casos con esta variante, pues lógicamente es posible esperar que ya esté circulando masivamente en el resto del territorio nacional. Don Ronald, la semana anterior había muchas personas que decían que ese incremento de los casos era solo un reflejo de la Semana Santa y que a finales de esta semana podríamos volver un poco a la normalidad, pero eso es iluso, pensar que lo que está pasando es solo consecuencia de jueves, viernes y sábado santo. No, es que evidentemente hay una pluricausalidad, hay una multicausalidad, no es un solo hecho. Evidentemente en esa semana hubo un mayor número de probabilidad de contagios por la cantidad de aglomeración de gentes que vimos en las playas, en los ríos, en los círculos de fiestas, etcétera. Pero también yo creo que hay algo importantísimo, que son estas nuevas variantes, que son más contagiosas. Algunas se dicen, por ejemplo, la británica, que puede llegar hasta tener un 50% de más probabilidad de contagiosidad. Lo mismo con estas brasileñas. También se ha dicho que son más graves, que producen cuadros más severos. También se ha dicho que pueden producir una disminución de la efectividad de las vacunas al disminuir los anticuerpos y la capacidad de los anticuerpos circulantes. Entonces estamos ante un cuadro muy pavoroso, realmente preocupante, y hay que tratar de tomar medidas a como dé lugar para detener, para yugular este problema a la mayor brevedad posible, vamos a decirlo así. Y es que las características de esta tercera ola, lo señalaba usted, don Ronald, pueden ser mucho más agresivas que en la ola anterior, sobre todo por ese subidón de 354 casos a 907 la semana anterior del 5 de abril al 7 de abril. Si eso se ve reflejado en la hospitalización, es difícil que el sistema tenga la capacidad para reaccionar a un tipo de incrementos así tan fuertes. Es muy difícil, evidentemente, porque llegaría un momento en que se sobresaturarían todos los servicios y eso no es lo deseable, eso no es lo que quisiéramos que sucediera, pero está dentro de las posibilidades. Y repito, por todas estas características nuevas que están ocurriendo en este momento. De allí la necesidad también de apresurar hasta donde sea posible la vacunación, porque sea lo que sea lo que se diga, las vacunas protegen, las vacunas no solo inclusive evitan contagios, sino que también evitan los cuadros más severos y eso evitaría precisamente la llegada de más pacientes a los hospitales. Por eso también hay que agilizar en lo posible. Yo sé que es difícil, yo sé que eso depende no solo del deseo de las autoridades ni de la capacidad logística que sí la tienen, sino que depende también de algo tan sencillo como es la cantidad de dosis que se disponga en un momento dado. Pero yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible, inclusive lo hemos venido diciendo desde hace semanas, de que hay que traer otros tipos de vacunas, hay que diversificar. México tiene 5 tipos diferentes de vacunas.
nosotros en este momento contamos con una y vamos a contar con, apenas se va a aplicar la segunda, la AstraZeneca. Pues yo creo que hay que hacer esfuerzos, el gobierno debería haber enviado o estar enviando a emisarios para poder tratar con los diferentes laboratorios que tengan vacunas para que nos provean de cantidades suficientes de la misma, para que pudiéramos, digamos, llegar al segundo semestre de este año con un porcentaje de población inmunizada bastante grande. Qué dicha que saca usted el tema de las vacunas, don Ronald, porque era uno de los temas que quería conversar con usted. Qué difícil, una de las apuestas en un principio, en diciembre, cuando anuncian que el país tenía un lote de vacunas y empiezan a llegar el 24 de diciembre, la esperanza de las personas estaba ahí. Pero realmente se avanza de una forma muy, muy lenta. Ni siquiera se ha terminado con el grupo de adultos mayores, está lejos de terminarse. ¿Cuándo vamos a tener una cantidad de población vacunada para que sea un lugar más o menos seguro? Eso está muy, muy lento. Bueno, como ya lo dije, el problema es de cantidad de vacunas disponibles. Mientras no tengamos esa suma grande de vacunas, nosotros no podemos aspirar a tener porcentajes elevados de la población inmunizada. Inclusive vean ustedes cómo Chile, a pesar de que ya tiene como mínimo un 35% de su población que ha recibido al menos una dosis de vacuna, sin embargo, Chile está en este momento atravesando cuadros muy graves, muy severos por la pandemia en el número de casos y el número de muertes. Así que por eso es que yo digo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para apresurar, agilizar, tener mayor rapidez en las inmunizaciones, en las vacunas, para poder tener esa protección deseada. ¿Verdad? De lo contrario, bueno, tendremos que volver a tomar las medidas que fueron efectivas al principio de la pandemia, en los primeros meses del año pasado. Tenemos que, bueno, es muy lamentable, yo reconozco que la economía del país está muy resentida y que apenas está comenzando a volver a respirar, pero si hay que volver a dar un martillazo, yo creo que no debe dudar el gobierno en darlo, porque primero está la salud. Además, sin salud no hay economía posible. Es mentiras creer que con una población enferma nosotros vamos a reactivar el turismo y vamos a reactivar la economía. Eso no es posible. Tenemos que ser realistas y aunque nos duela mucho, a todos nos duele, no solo por el cansancio y el hastío que produce el confinamiento, sino por ese daño económico que para mí también es sumamente preocupante para el país. Don Ronald, a su criterio es momento ya de tomar medidas más restrictivas de parte del gobierno, no sé si inclusive de medidas de circulación de vehículos o las medidas de cierres de locales como las que se habían tomado meses atrás. Sí, recordemos aquello de que se habló el año pasado del baile y el martillo, es decir, en un momento dado hay que aplicar medidas rigurosas con toda la fuerza y cuando la condición mejore, cuando las condiciones están atenuándose, entonces alivianar, mitigar estas medidas para que haya un respiro en la población y en la economía del país. Pero yo creo que fue la doctora Etienne de la OPS que dijo que así como un país y unos gobernantes tienen el valor de levantar las medidas de mitigación de la pandemia, así deberían de tener el mismo valor para imponer las medidas con todo rigor cuando las circunstancias lo exigen. ¿Hay alguna forma de estimar, don Ronald, de acuerdo tal vez la experiencia en otro país o las experiencias propias aquí en Costa Rica, ¿hay alguna forma de estimar cuánto podría durar la tercera ola? Eso es muy difícil. Realmente, inclusive de tratar de ver cuál va a ser la posibilidad, cuál va a ser la perspectiva de la pandemia en los próximos días. Hoy en la mañana estuvimos tratando de hacer intentos de estimar o de ver estimaciones que hayan hecho algunas otras instituciones para ver cuál va a ser el futuro en los próximos días, y es muy difícil hacerlo realmente, porque ya sabemos que este virus es muy irregular en su actuación, actúa de una manera totalmente no la esperada, muchas veces inclusive no obedece a las estimaciones matemáticas que se puedan hacer. Por lo tanto, yo creo que es muy arriesgado estimar
a mediano plazo cuál va a ser el futuro de esta pandemia, cuál va a ser el futuro de real. Inclusive el término de tercera ola es hasta cierto punto discutible, porque uno dice, bueno, ¿y cuándo terminó la segunda ola? Nosotros nunca hemos llegado a tener, después de junio, julio, agosto del año pasado, nosotros nunca hemos llegado a tener la curva pandémica por debajo de 100 casos al día. No, pero sí, pero sí venía por lo menos estable, como en los 300, 280 casos, por lo menos sí había bajado considerablemente de los 900 que estuvimos por varias semanas registrando a diario. Sí, cómo no, correcto. Usted tiene razón, bajamos muchísimo. Estábamos muy alegres, estábamos muy contentos cuando teníamos 320, 330 de promedio diario. Pero en verdad verdadera, como dicen, nunca llegamos a bajar la curva pandémica como para decir que la segunda ola había desaparecido. Pero bueno, esto es discutible. Hay gente que dice que es la misma ola, hay gente que dice no, que pudiera ser que estamos entrando a una tercera ola. Pero repito, eso no es lo importante. Lo importante, lo verdaderamente importante, es la magnitud de la crisis con la cual estamos atravesando en este momento. Don Ronald, volviendo al tema que hablábamos hace un momento sobre la vacunación, ¿cuánto porcentaje de la población tiene que estar ya vacunado para alcanzar como esta inmunidad de rebaño de la que se habla, o por lo menos alcanzar como un estado deseable para enfrentar la pandemia? ¿Cuánto porcentaje de la población debería estar vacunado para hablar ya como de que estamos en calma? Bueno, sí, desde un principio se ha dicho que inclusive con otras epidemias y otras pandemias, que lo deseable es llegar a más o menos un 75, un 80% de la población con resistencia ya contra la enfermedad, ya sea por vacuna o ya sea por infección. Es decir, lo que se ha llamado corrientemente inmunidad de rebaño, inmunidad poblacional, inmunidad comunitaria. Eso, repito, es variable, pero está alrededor de los 75% de inmunidad. Pero claro, por supuesto, este virus también tiene muchas interrogantes que todavía no hemos podido dilucidar. Es decir, ¿cuánto va a durar la duración de la vacuna? ¿Cuánto va a durar la duración de la inmunidad causada por la misma enfermedad? ¿Cuántas de estas variables nuevas pueden aparecer en un futuro? Porque así como han aparecido estas, no hay duda de que van a aparecer otras variantes. Y esas variantes pueden también inducir cambios. Inclusive ya se habla de una tercera dosis. La misma laboratorio Pfizer nos está diciendo que está preparando para fin de año una tercera dosis que tome en cuenta precisamente a estas variantes que están circulando en este momento. Y bueno, esas son cosas que no se conocen. La inmunidad, la duración de la inmunidad no la conocemos en este momento. Sí. Ojalá fuera mayor, por lo menos como mínimo, mayor de 6 meses, para por lo menos, digamos, tener la alternativa de quizá poder vacunarse una vez al año, como la influenza. Ya nos acostumbramos a que en marzo, abril, mayo, nos revacunamos contra la influenza. Bueno, pudiera ser así que llegaríamos al caso de el coronavirus, de tener que vacunarnos una vez por lo menos al año. Don Ronald, siempre es un gusto conversar con usted. Siempre a la orden. Estamos a la orden. Muchas gracias.